magnéticas, donde hablamos, tuvimos nuestro detenimiento en lo que fue la radiación X, que la radiación X se ubicaba dentro de las radiaciones electromagnéticas entre lo que eran la radiación ultravioleta y los rayos gamma, que tenían una determinada longitud de onda y que eso permitía que los rayos X y los rayos gamma sean ionizantes, es decir, que puedan producir una alteración de los tejidos, por lo tanto, uno debía protegerse de los mismos, y es la esencia de la protección radiológica. Para obtener, dentro del diagnóstico por imágenes, la radiología como método de diagnóstico, necesitamos una imagen de las estructuras que vamos a observar en nuestro caso como odontólogo, la parte de los dientes y las estructuras maxilofaciales. Para eso tenemos que obtener una imagen que tenía que tener las condiciones de calidad, cualidades de calidad, dentro de las cuales se recuerdan, habíamos dicho que tenía que tener densidad, que es el grado de ennegrecimiento general que tiene una imagen sin que se pierdan las condiciones de detalle y nitidez. Tenían que tener contraste, que son los distintos niveles de grises, según la densidad de los distintos tejidos, es decir, podíamos ver lo que es el esmalte, dentina, pulpa, el hueso compacto. Detalle y nitidez, y la proyección de la sombra, de isometría y isomorfismo, que yo le hice el ejemplo que poniendo la mano, como yo la ponía debajo de la luz, se podía proyectar en su forma y en su tamaño. Si tienen alguna duda por ahí, no entienden alguna cosa, me paran y yo puedo detenerme un poquito. Entonces, para llegar a esas cualidades de la calidad, había que cumplir con ciertos variables o factores radiográficos. Dentro de ello, uno de los principales es conocer el equipo de rayos, cómo el manejo de todo ello para conseguir esas cualidades, el objeto a radiografiar, momento de exposición, el momento de la toma radiográfica, geometría de proyección y el laboratorio. Cada uno de ellos representa un módulo de trabajo práctico. Ahora vamos a iniciar el desarrollo del equipo de rayo, nuestro equipo con el cual vamos a trabajar nosotros durante todo el año, o sea, ustedes, y el día de mañana cuando estén en las clínicas y en sus consultorios, ¿sí? Entonces, el tema de la clase, dentro de esos factores radiográficos que he mencionado, vamos a ver lo que sería el equipo radiográfico. Entonces como propósito de la clase que van a conocer lo que son las partes fundamentales que tiene este equipo y los accesorios de este tubo generador de rayos X. Vamos a conocer el funcionamiento del mismo y de qué manera influye y de cómo vamos a conocer esas condiciones para que obtengamos la calidad de la imagen que vamos a obtener. Obviamente, y también cómo nos vamos a proteger, porque mientras hagamos el disparo, no vamos a estar delante de ese equipo. Bueno, ya saben dentro de la historia que se conoce que, como vimos en la clase anterior, que quien lo descubrió pues fue Röntgen, un físico alemán, en el año 1895, en noviembre. Esta persona, por eso ese día, el 8 de noviembre de 1895, se estableció como fecha del descubrimiento de los rayos X, por lo tanto ese día se celebra el Día del Radiólogo en todo el mundo. Recibió el premio Nobel en Física, y bueno, ya conocen la historia que lo descubrió accidentalmente al manipular un tubo de rayos catódicos y que encontró esa radiación desconocida. Como era desconocida, y en matemática lo desconocida se llama X, y de ahí que quedó hasta el día de hoy. Y bueno, en la famosa mano de la primera radiografía hecha a la esposa, y bueno, y en el año 1901 recibió esta persona el premio Nobel de Física. Bueno, fue una revolución. Hasta el día de hoy, todo lo que se puede hacer con las imágenes radiográficas, desde una radiografía intrabucal, mamografía, tomografía computada. Es decir, fue una revolución en el campo del diagnóstico por imágenes. Y se lo debemos a esta persona que descubrió
accidentalmente, como muchas cosas se descubren accidentalmente dentro de la investigación. El tipo estaba investigando algunas cosas y salió encontrando otra, que eso se llama el eureka o el serendip dentro de lo que es la investigación en el campo de las ciencias. Entonces, para que nosotros podamos obtener radiación X, necesitamos que se relacionen fenómenos eléctricos, es decir, que nuestro equipo tiene que estar enchufado a la electricidad, electromagnéticos y dentro de esa ampolla fenómenos atómicos. La combinación de los tres elementos nos va a llevar a producir radiación X. Entonces, y por lo tanto, dentro de esta clase no podemos dejar de hablar de electricidad. ¿Qué es la electricidad? ¿Cómo se la obtiene? Bueno, uno experimenta muchas veces en la vida diaria situaciones eléctricas. Supongamos, uno en este momento que hace frío, se saca ropa, cuando uno se saca la campera o hace un frotamiento, o bien le da la mano a alguien y puede haber se generan electrones dentro de ese frotamiento que se carga una zona, voy a darle la mano a alguien y hace un chispazo. Debe haber ocurrido muchas veces, ¿no? O bien cuando uno cuando se baja del vehículo, del auto, cuando hace fricción y toca la puerta y hace un golpecito eléctrico. Bueno, esas son situaciones de la vida diaria de la electricidad estática. El claro ejemplo del frotamiento de una lapicera, por ejemplo, cuando uno frota una lapicera, con un tubo de plástico o algo lo frota, corta unos papelitos y uno puede atraer esos papelitos debido a la carga negativa que se obtiene cuando se hace ese tipo de frotamiento y que corresponde a la electricidad estática, que son electrones que se adquieren en esa situación. Pero ¿qué pasa? Que cuando esos electrones circulan dentro de un conductor, ahí ya estamos hablando de la corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica, entonces, esos electrones que están circulando por dentro de ese conductor, que sería ese cable de cobre que ya conocemos, o tiene varios cablecitos de cobre cuando uno corta un cable de corriente, esos electrones que están en el interior y que están circulando, se repelen entre sí, porque hay una determinada tensión entre uno y otro. Eso se llama tensión eléctrica y se mide en voltios. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante conocer para ver el funcionamiento de un equipo, esa tensión que se produce en los electrones y que se mide en voltios. Cuando nosotros vemos un prospecto de un aparato que habíamos comprado, la electricidad doméstica que llega a nuestra casa mide 220 voltios de tensión eléctrica entre los electrones, ¿sí? En otros países la tensión es distinta, pero en Argentina es de 220. Y eso vamos a ver, así lo vamos a definir, ¿no? Cuando la cantidad, y aquí hablamos, cuando la cantidad de electrones que circula por un determinado conductor, a eso le vamos a llamar intensidad. Cantidad de electrones. Eso le vamos a llamar intensidad. Y eso se mide en amperios. Una cosa entonces es tensión y otra cosa es intensidad. Entonces, la corriente que nos llega acá doméstica, en su casa, acá, a los distintos lugares, tiene una determinada tensión y una determinada intensidad. La primera se mide en voltios, la segunda en amperios. La tensión de la corriente eléctrica doméstica nuestra es de 220 voltios. Y a eso va a estar enchufado nuestro equipo. Bueno, este tipo de corriente es una corriente que ingresa, si ya puede ser la que tenemos nosotros, es alterna, porque va cambiando de polaridad.
positivo, negativo, positivo, negativo. Es decir, si yo hago una curva, no sé si me ven acá, sí, imagino, voy en el pizarrón de la cátedra y vemos que esa va cambiando de polaridad positivo, negativo, y así sucesivamente en los distintos cables va cambiando esa polaridad de positivo, negativo. Eso es la inventó una persona llamada Nicolás Tesla, con la cual tenía la posibilidad de suministrar este tipo de corriente a mucha cantidad de gente, porque necesitaba un centro de distribución y que luego llega a cada una de las casas. La corriente continua es que circula unidireccional y por un solo, y no hay alternancia entre una y otra, y que en pocos países tenemos existen este tipo de corriente. ¿Sí? Pero para que quede claro, nosotros nos vamos a manejar con esa corriente alterna, positivo, negativo, es decir, ahí por segundo se producen 60 pulsos por segundo de esa corriente alterna. Bueno, el equipo de rayos X al cual nosotros lo vamos a enchufar a la corriente tiene dos partes, a saber, fundamentales y los accesorios. ¿Cuáles son las partes fundamentales de este equipo? Las partes fundamentales vamos a tener el circuito eléctrico. Este circuito eléctrico vamos a tener un circuito de alta tensión en el cual vamos a tener los transformadores, y en ese circuito de alta vamos a tener el transformador de alta tensión. El circuito de baja tensión o circuito del filamento, donde va a estar el transformador de baja. Vamos a tener rectificadores, autotransformador y la ampolla radiógena. Todos esos elementos lo vamos a ver dentro de lo que van a estar ubicados dentro de lo que se llama la calota o cabezal del tubo de rayos X. El panel de control, que también es una parte fundamental, o mesa de comando llamada por algunos autores, se encuentra en otro lugar, pero es una parte fundamental. Vuelvo a repetir, transformador de alta con el circuito de alta, el transformador de baja tensión, los rectificadores, el autotransformador y la ampolla radiógena se encuentran dentro de lo que ahí ven la figura, dentro de lo que es la calota. Esa calota, o tubo de rayos, también llamado, o cabezal, el tubo se lo llama la ampolla también, están sumergidos dentro de lo que es aceite. El aceite tiene la función, según algunos autores dicen, de que es para disipar el calor que se produce cuando se generan las radiación X, o bien para como aislante. Vamos a mostrar una figura de lo que sería la calota, donde están todos estos elementos: ampolla, transformador de baja, transformador de alta, rectificador y autotransformador. Todo esto es lo que vemos en el esquema, que acá está el esquema, este sería el tubo. ¿Sí? Vamos a mostrar otra imagen. Acá lo tienen al tubo, que este es el que manejamos, van a manejar ustedes en todo el año, y el año que viene, hasta marzo, si Dios quiere, y todo va bien, van a manejar este aparato para tomar las radiografías intrabucales. Tenemos equipos extrabucales que también tienen un tubo parecido, pero no es este es manipulable. Este lo vamos a tocar, lo vamos a mover para poder desplazarlo y tomar nuestras radiografías intraorales. Esto, como se toca, esto cuando comiencen el trabajo práctico, esto se tiene que embalar con el papel film que se les pide para que lo compren en grupo. Ese papel film lo tienen que envolver en cada exposición. Si toman en un paciente, sacan ese film, porque se supone que ustedes han tocado el cabezal, han tocado la boca, tocan el tubo, entonces van trasladando los gérmenes
tengo que, para mantener y siguiendo el protocolo de bioseguridad que usamos, después que se usa eso, se descarta y se tira cuando se va a pasar a usar con otro alumno u otro paciente. Bueno, vamos a comenzar describiendo lo que es la ampolla radiógena. Este es fundamental conocer qué es la ampolla radiógena. La ampolla radiógena, la ampolla radiógena está formada por un cátodo y un ánodo. Por eso se llama tubo de rayos catódicos. El cátodo, creo que se debe ver que yo estoy señalando, ¿no es cierto? Sí. Sí, doctor. Bien, por ahí se me lo toco y se me va. Pero bueno, acá tenemos, este sería el cátodo o polo negativo dentro de esa ampolla y lo que vemos en el otro lado es el ánodo polo positivo. Todo esto está dentro de lo que es una, está rodeado y cubierto y está dentro de lo que sería envuelto por una cubierta de cristal de tipo Pirex, o algunos le dicen de boro silicatado, que sería resistente a las altas temperaturas. Y fundamental saber que en su interior tiene hecho el vacío. ¿Pero por qué se hace el vacío? Si no se hiciera vacío en esta ampolla, cuando se emite la radiación X, los electrones que viajan a la alta velocidad del cátodo al ánodo podrían impactar contra algunas moléculas de gas y desviar o hacer perder la velocidad de esos electrones y al final se podría quemar la ampolla. Pregunta de examen, pregunta de parcial. Le voy dándole ahí algunas preguntitas ya para que vayan sabiendo qué es lo que le vamos a preguntar, ¿sí? Bueno, entonces, esta ampolla radiógena, que en este extremo del cátodo, el cátodo está formado por una cazoleta enfocadora que es de molibdeno y es de forma cóncava, y en esa concavidad tiene un filamento y el material es tungsteno, ¿sí? Bueno, ahí esto lo que hace cuando esto está conectado a uno de los circuitos, ya lo vamos a ver a cuál de los dos, va a generar una nube de electrones ahí cuando se pone incandescente ese filamento, que es el que aporta los electrones para que después salgan disparados. Bueno, y acá tienen dos vástagos que salen por fuera de la ampolla y que eso uno va a estar conectado al transformador de baja y el otro al transformador de alta. En el otro extremo tenemos el ánodo o polo positivo, que es un vástago de cobre en el cual se inserta digamos, un cuadradito, así para llamarlo vulgarmente, insertado llamado punto focal. Y este material, ese punto focal es de tungsteno como material, y es importante saber que es de ese tipo de material y por qué está insertado dentro de ese vástago de cobre, por qué tiene esa inclinación, una angulación de 20 grados lo tiene. Ahí en ese lugar, en ese punto focal, impactan los electrones que viajan a alta velocidad. Y ahí es donde se van a producir en ese punto focal los rayos X. Y debe ser de tungsteno, no puede ser de otro material. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Bien. Yo le voy explicando lento para que vamos entendiendo. Bueno, y entonces cuando eso impacta, los electrones impactan desde el cátodo y en ese punto focal o mancha focal llamada por algunos autores, se produce un 1% de radiación X y el 99% de calor. Por eso es contraproducente la producción de rayos X, ya que es muy baja la producción y mucho calor. Por eso es importante también que el punto focal cumpla esos requisitos, porque si no se va
se puede fundir. Es un problema dentro de lo que es la radiología y cómo controlar este tema del calor, que eso ya los ingenieros, los fabricantes de equipo han ido solucionando y viendo cómo saltear este problema. Bueno, entonces, en el esquema que habíamos visto recién, tenemos el cátodo o polo negativo, que es un filamento de tungsteno, y el ánodo o polo positivo, donde está el punto focal insertado dentro de ese vástago de cobre, y el vástago de cobre está hecho a propósito, ¿por qué? Para que disipe el calor, porque lo que el tungsteno tiene, el tungsteno es un material que no es buen conductor térmico. Cumple los otros requisitos para que donde se pueda producir rayos X, pero no es buen conductor térmico. Entonces, por eso se lo inserta dentro del cobre, que el cobre sí es buen conductor térmico y puede disipar fácilmente el calor. Entonces, el tungsteno, como material ideal para que funcione como punto focal, donde van a impactar los electrones y se va a producir rayos X, debe cumplir como requisito que debe tener un número atómico alto. El número atómico de un átomo, ustedes saben qué es, ya lo saben por física, ¿sí? El número atómico ya está determinado y cada átomo tiene un número atómico determinado, ya sea el plomo, el oro y así sucesivamente, ¿sí? Eso le va a dar el tipo de átomo y al ser un número atómico alto permite que se generen rayos X. Tiene un punto de fusión elevado y esa es una otra ventaja también del tungsteno, porque al generarse mucho calor, eso no va a haber una fusión de esos átomos, no se va a fundir el metal. Entonces, tiene una presión de vapor baja, porque al tener el vapor, ustedes saben que cuando se genera calor, se puede producir vapor dentro de la ampolla y eso puede quemar la ampolla. Entonces, por eso, es una de las ventajas que también tiene el tungsteno, por lo tanto, cumple los requisitos para que funcione como material donde se van a producir los rayos X. Entonces, habíamos dicho, este punto focal, digamos, donde se produce esta radiación X, mucho calor y poco radiación X. Para que cuando más pequeño es el punto focal, vamos a tener en la imagen radiográfica una de las cualidades que se va a ser el detalle y la nitidez. Otra pregunta de examen. Entonces, cuando más pequeñito, mayor detalle y nitidez. Pero ¿qué pasa? Se genera mucho, cuando más pequeño, más calor, entonces es contraproducente. ¿Qué es lo que han hecho los ingenieros para que no achicarlo tanto, pero que cumpla las condiciones de detalle y nitidez? Se lo inclina, o para eso se lo inclina en 20 grados. Acá como vemos el ánodo, que tiene una inclinación de 20 grados. Para que ahí impacten los electrones. Entonces eso, dentro del punto de vista de la física, esa angulación va a permitir que haya una reducción aparente del punto focal, reducción aparente, pero no es una reducción real, el tamaño sigue siendo el mismo. Entonces va a haber reducción aparente sin la reducción real del punto focal, por lo tanto voy a tener mayor disipación del calor y ganancia de detalle y nitidez en la imagen radiográfica. Entonces, vamos a hacer una globalización de todo lo que hemos dicho del punto focal, y que el punto focal debe ser lo más pequeño posible y debe estar puesto en una ubicación de 20 grados para que ganemos detalle y nitidez y haya menor producción de calor. ¿Sí? Ese es el concepto que debe quedar bien claro.
Entonces, entonces, acá ya tenemos una de las cualidades de la calidad de la imagen, que es el punto focal pequeño dentro del equipo, dentro de la ampolla, para generar detalle y nitidez. ¿Qué es el detalle y la nitidez? Son los perfiles y contornos de los distintos niveles de grises. Ustedes tienen dos imágenes acá, una que ustedes ven que la de superior se ve, no se ve con detalle y nitidez, se ve borroso los perfiles y contornos de los diferentes niveles de grises. Muy diferente a la inferior, donde tenemos en detalle los perfiles del esmalte, la dentina, la cámara pulpar, lo que es las corticales óseas, el hueso esponjoso, ¿sí? Ustedes ven cómo pueden ver el interior de una estructura dentaria, la cámara pulpar, el conducto radicular. Entonces, esa es una de las ventajas, que tiene el punto focal pequeño y sin inclinación de 20 grados. Vamos a ver ahora y vamos a conectarlo al equipo, a la ampolla radiógena para que produzca rayos X. ¿Cómo está conectado? Esto es cuando lo vamos a armar ahora. ¿Cómo vamos a armar? Entonces, ahora vamos a conectarlo al circuito de baja tensión o el circuito del filamento a la ampolla. Como ven en el esquema, el cátodo está ubicado acá, ¿sí? Y ahí está conectado al circuito de baja tensión. Está acá ubicado y vemos la conexión de ese circuito, que ese circuito está conectado a la corriente de 220 voltios y la función que va a tener ese circuito de baja tensión, como lo dice su nombre, es, escuchen el término que voy a utilizar, va a bajar la tensión de 220 voltios, tensión de 220 voltios a 8 a 10 voltios. Y con eso va a controlar la intensidad de la corriente, que es la cantidad de electrones que van a llegar a la ampolla. Entonces vuelvo a repetirle. El circuito de baja tensión va a bajar la tensión de 220 voltios a 8 a 10 voltios y va a controlar la intensidad, es decir, la cantidad de corriente o cantidad de electrones que va a entrar al filamento, a la ampolla. Y eso va a aportar la cantidad, ya escuchen el término, cantidad de electrones acá, al filamento que va a producir su incandescencia a través del calentamiento de ese filamento. Eso se va a controlar con un interruptor de miliamper. Entonces, acá en los equipos de rayos X odontológicos va a tener controlado con 8 a 10 miliamper, que sería la intensidad de la corriente. Entonces, este circuito de baja tensión, con su transformador de baja, controla la corriente del tubo, baja la tensión, vuelvo a repetir lo mismo, de 220 a 2, a 8 a 10 voltios, y va a controlar la intensidad con su interruptor de miliamper. Entonces siempre ahora van a asociar ustedes que el circuito de baja tensión con su transformador de baja va a controlar la cantidad con su transformador y así el miliamper. Entonces, la intensidad controlada con este circuito va a aportar la cantidad de electrones al filamento de tungsteno en el cátodo o polo negativo. Supongamos que hay un equipo que funciona a 5 miliamperes, van a tener una determinada cantidad, a 10 va a tener el doble. Y esa es la cantidad de electrones, y a través del calentamiento de ese filamento, cuando más caliente, más electrones, ¿sí? Entonces, que quede claro ese concepto.
Por lo tanto, al controlar la cantidad de electrones que van a llegar a ese filamento, cuando haga el disparo, van a ser mayor la cantidad de electrones que van a ser disparados, por lo tanto, mayor la cantidad de radiación que se va a generar. Por lo tanto, el circuito de baja tensión va a controlar la cantidad de producción de radiación X, que en un equipo intraoral de uso odontológico, ese miliampere es fijo, que es de 8 generalmente como promedio. Lo único que yo voy a manipular en este equipo va a ser el tiempo de exposición en más o menos según la zona que yo necesite radiografiar, según el espesor de la zona. Entonces, vuelvo a repetirle, transformador de baja tensión aporta la cantidad de electrones, por lo tanto, la cantidad de radiación que se va a producir. Es fijo en los equipos intraorales y lo único que yo voy a controlar acá en este equipo que vamos a usar durante todo el año es el tiempo de exposición. Supongamos que yo voy a necesitar sacar una radiografía de los incisivos centrales, va a tener un determinado tiempo, eso lo vamos a ver en los prácticos. Pero cuando vaya a los molares, que tiene mayor espesor el objeto, y para que pueda penetrar y obtener una imagen que tenga detalle, contraste, densidad, contraste, detalle y nitidez, voy a tener que aumentar el tiempo de exposición. Esta es una fotografía de uno de los equipos de la cátedra, donde pueden ver ahí el miliampere que tiene, que sería de 8 miliamperes, 220 voltios y 8 miliamperes. Y el kilovolt, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, es de 70 kilovolts. Ese es el rango de funcionamiento de un equipo de radiología odontológica intraoral. Ahora este es el panel de control del mismo equipo, ya vamos a ver eso. Y acá en la figura vemos que ahí dice 70 kilovolts, bueno, un panel de control, y el tiempo de exposición que se manipula en estos equipos. Y este es un equipo extraoral. Este es un equipo extraoral que se hace en radiografías panorámicas y tomografías. Acá tenemos el tubo y tenemos los sensores, todos son digitales, y el panel de control. En estos equipos extrabucales, y esta es la diferencia, y otra pregunta del examen, es que en estos equipos yo puedo modificar el kilovoltaje y el miliamperaje del equipo, porque yo necesito atravesar en este caso el cráneo, no como los equipos intrabucales que solo necesito los dientes. Para eso yo solo necesito los 70 y 8 miliamperes. Acá voy a necesitar, supongamos, un paciente que tiene una cabeza grande y que necesito que la radiación atraviese y pueda tener una imagen de calidad, voy a tener que aumentar el kilovoltaje y el miliamperaje. Entonces, la diferencia es que en este equipo yo puedo modificar esos valores de miliampere y de kilovoltaje. En el nuestro, en el intrabucal, el de uso odontológico, no puedo modificar esos valores, ya es fijo. Es de 70 kilovolts y de 8 miliamperes. Solo voy a cambiar el tiempo de exposición. Acá tenemos el panel de control y miren la secuencia de la contextura de los pacientes que se puede seleccionar en ese panel de control, que es una parte fundamental de un equipo, y cómo cambia, y acá cambiaría lo que sería el kilovoltaje y el miliampere. Si yo aprieto en esta pantalla hacia este, que es el más pequeño, esto cambia y baja, cosa que no puedo hacer en un equipo de rayos X intrabucal. Entonces, y acá vamos a definir otro concepto dentro de lo que es el equipamiento de rayos X en relación a la calidad de la imagen radiográfica, es que el circuito de baja tensión, que va a controlar la cantidad de electrones que ingresan al filamento, que va a controlar la cantidad de producción de rayos X, cantidad, y dentro de la calidad de la imagen radiográfica va a permitir controlar
la densidad radiográfica. Que quede bien claro ese concepto. Cantidad controla la densidad radiográfica. Ustedes saben que la densidad, ya lo definimos la vez pasada, es el oscurecimiento global de la película radiográfica y que no borre las cualidades de detalle, nitidez y el contraste. Esa es la definición que ya la dimos la vez pasada y es lo que va a controlar el tiempo de exposición en más o menos, o el miliamperaje, o el transformador de baja tensión. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una radiografía considerada óptima, donde no se pierden las cualidades de detalle, nitidez y contraste. Una película poco densa, con densidad baja, por poco tiempo de exposición o poco tiempo de revelado, comparen con esta, cómo se pierden esas cualidades. Y esta es una placa muy densa, muy oscura, o sea, vulgarmente, si le podemos decir en la jerga del común, muy negra o muy clara, pero el término correcto que usamos en la cátedra, muy densa y poco densa. Eso va a ser el ABC nuestro diario. Cuando entren al laboratorio y tomen una radiografía y salgan del cuarto oscuro, repita, señorita, es muy densa o poco densa. Y van a repetirlo así 10, 15, 20 veces hasta que salga bien. ¿Sí? Por eso la van a tratar de sacar bien porque las placas son caras. Así que traten de no, en el momento ese, de poner el mayor empeño posible. Bien, y ahora vamos a entrar a conectarlo al circuito de alta tensión. O sea, recién lo conectamos al de baja y donde ya es como cuando uno entra a una habitación y prende la luz, ¿no es cierto? Y la luz está incandescente. El foquito ese de Edison, conocido, ahora ya todos son LED o fluorescentes, pero generalmente se usa LED, ¿no es cierto, doctor? Gracias. Entonces, pero el antiguo es el que consume más, es en forma de bombita. Ustedes vieron que tiene un filamento parecido a la constitución de la ampolla radiógena. Cuando uno entra en una habitación y prende, queda iluminada la habitación. Bueno, acá algo parecido, no tan iluminado porque no se ve el interior de la ampolla, porque no vamos a abrir un tubo para verlo, pero bueno, cuando uno enciende el equipo, queda automáticamente, según como yo lo gradué, queda encendido y quedan los electrones con ese efecto ahí de Edison, quedan suspendidos alrededor de ese filamento, listos para que yo haga funcionar el circuito de alta tensión. ¿Cuál es la función del circuito de alta tensión? Es crear una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo para que esos electrones salgan disparados a una velocidad determinada según el rendimiento del equipo para que impacten en el ánodo y produzcan rayos X y calor. Esa es la función del circuito de alta tensión. Por lo tanto, en un equipo intrabucal de uso odontológico, este circuito de alta tensión va a elevar la tensión de 220 voltios a 70.000 voltios. Es decir, o resumiendo, aplicando ahí las unidades, o 70 kilovolts, que es el funcionamiento de un equipo intraoral. Entonces, se eleva la tensión de 220 a 70 kilovolts para que esos electrones, cuando uno aprieta el botoncito, funciona ese equipo de alta tensión y los electrones salen disparados a una velocidad, según el rendimiento del equipo, que iban a impactar en el punto focal donde van a ser frenados. Esa es la función del circuito de alta tensión, elevar la tensión. Lo vemos acá, se eleva la tensión entre el ánodo y el cátodo y se va a generar que esos electrones salgan disparados para que impacten en la mancha focal o punto focal inclinada
para que generen la radiación X, y que la radiación X va a salir por esta ventanita hacia afuera. Y es eso donde yo voy a ubicarlo dentro de cerca, próximo a por fuera del paciente, para poder tomar la radiografía. Bien, otro esquema de la producción de estos rayos X, donde se puede ver cómo salen disparados desde el filamento hacia el ánodo y el punto focal. Entonces, como este circuito de alta tensión, que aumenta esa tensión de 220 voltios a 70.000 voltios, va a controlar la energía de los electrones, o sea, la velocidad con la que vayan a circular, y por lo tanto la calidad de la radiación. Y la calidad de la radiación se mide en la longitud de onda. Cuando menor es la longitud de onda, son más penetrantes. Ya hemos visto eso en la clase pasada. Entonces, esa es la función que tiene, entonces, de controlar la calidad de la radiación. Acá está escrito, por lo tanto, la longitud de onda de los rayos X. Cuando menor la longitud de onda, mayor es la penetración de tejidos y órganos. Y esa es una de las funciones que tiene este transformador de alta tensión, que es de 70 kV, es fijo en los equipos de radiografías intrabucales, y por lo tanto va a controlar, como dijimos, la penetración de la radiación a los órganos y tejidos, va a controlar el contraste radiográfico. Y ya hemos definido lo que es el contraste radiográfico. Para tener un contraste, tiene que tener penetración la radiación, y para poder diferenciar las distintas estructuras. Entonces, el contraste radiográfico se define como los diferentes tonos de grises que se refieren a las diferentes densidades dentro de un objeto. ¿Sí? Entonces, esos tonos de grises, si yo tengo una radiación de una longitud de onda larga que no tiene penetración, no voy a tener el perfil del diente solo, pero no voy a poder ver el interior porque no tiene penetración. Por eso, o bien yo tomo una radiografía panorámica de un paciente que tiene una cabeza enorme con un kilovoltaje para un paciente de niño, ¿sí? Entonces voy a tener el perfil de la mandíbula, del maxilar superior, pero el interior no lo voy a ver. Entonces, el contraste que se logra por la penetración de esa radiación, por su longitud de onda menor, que lo controla ese transformador de alta tensión, nos permite diferenciar los distintos tonos de grises correspondientes a las diferentes densidades físicas del objeto. En este caso, vamos a ver, dentario, esmalte, dentina, cámara pulpar, hueso compacto, hueso esponjoso, el espacio del ligamento periodontal, todas las estructuras interiores de la pieza dentaria. Entonces, y así vamos a clasificar a los equipos en tres grupos. Los equipos odontológicos e intraorales, que es lo que van a manejar ustedes todo el año, que es fijo, que es de 70 kV y 8 mA. Y luego tenemos lo de bajo rendimiento, es decir, ese es el de mediano rendimiento, ¿sí? Perdón, no especifique bien acá. Los de bajo rendimiento son los de mamografía, que funcionan hasta entre 35, 45 a 65 kilovolts. Son los de mamografías. Los de mediano rendimiento son los dentales, que funcionan a 70 kilovolts y 8 mA. Y los de alto rendimiento, que funcionan entre 65 a 90 kilovolts y entre 8 a 18 o 20 mA, de los cuales tenemos las tomografías de ascónico
o los equipos para hacer radiografías panorámicas o teleradiografía de perfil. Son los de alto rendimiento, y la tomografía de uso médico, que tiene hasta de 250 a 300 kilovolts, porque en los tomógrafos médicos necesita que la radiación penetre un tórax, un abdomen, por lo tanto, la penetración de la radiación y la longitud de onda debe ser mucho menor que la de un equipo de rayo X dental. De un equipo de rayo X dental, si yo quiero hacer una radiografía de tórax, nunca la voy a hacer. En cambio, para eso están los otros equipos de mayor rendimiento y también las tomografías de uso médico, con la cual yo puedo penetrar un tórax, un abdomen, y poder tener una visualización de los distintos órganos y tejidos del cuerpo humano. Entonces, que quede claro que son tres grupos: bajo rendimiento, mediano, donde mediano están los dentales, y de alto rendimiento las tomografías de acónico, extrabucales y las tomografías médicas. Bueno, acá ustedes ven en la fotografía de un equipo que de uso intrabucal, donde se puede ver el funcionamiento a 70 kV y 8 mA fijo. Solo se puede modificar, como dice acá, el tiempo de exposición. Acá yo, supongamos, necesito tomar una radiografía de incisivo y cambio para otra de molares, y acá aprieto un botoncito donde subo el tiempo de exposición. Los otros valores de kilovoltaje y miliamperes no se modifican. Y este es un equipo extrabucal donde se puede ajustar los valores según la contextura del paciente. Este es lo máximo dentro de un equipo de rayo X extrabucal panorámico y para hacer tomografías, donde se puede ver que se llega a 90. ¿Sí? El odontológico nuestro es 70, esto es 90. En las tomografías médicas puede llegar hasta 250 kilovolts. Bien, entonces, luego tenemos otro elemento que está dentro del circuito de alta tensión, lo que llamamos el autotransformador. ¿Cuál es la función del autotransformador? Es controlar el pico de tensión entre el ánodo y el cátodo, debido a las fluctuaciones que existen dentro de la corriente que ingresa a nuestro domicilio. Entonces, controla el pico de tensión entre el ánodo y el cátodo para que ese equipo pueda funcionar a los 70 kilovolts reales. Y luego tenemos otro elemento que es el rectificador. ¿Cuál es la función del rectificador? El rectificador, dentro de la corriente alterna, que acá dice atrás el dibujo, ¿no es cierto? Acá dice el dibujo de la corriente alterna. Nosotros enchufamos nuestro equipo a la corriente domiciliaria, que es alterna. ¿Sí? Entonces, cuando entra es positivo, positivo, positivo acá. O sea, va cambiando de polaridad. Y lo hace 60 veces por segundo. Positivo, negativo. Estas onditas, este cambio de polaridad es 60 veces por segundo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasaría si yo conecto directamente esto hacia la ampolla, a los transformadores, sin rectificarlo? Se puede invertir. Perdón, chicos, ¿podés enchufarme, Diego, que se me está terminando la batería? ¿Qué pasaría si yo conecto directamente al equipo hacia la corriente alterna sin rectificarla? Puedo quemar la ampolla porque acá se va a hacer positivo y donde va a haber, digamos, el impulso de electrones, pero acá se bloquea y pasa negativo. Se invierte la polaridad de la ampolla. Y al invertirse la polaridad de la ampolla, el ánodo se transforma en cátodo y el cátodo en ánodo y la puedo quemar. Para evitar eso, se usan los rectificadores, que bloquea, como dice ahí en la pantalla, y elimina la media onda negativa. Esta media onda negativa
elimina el rectificador para que solo se produzcan los pulsos positivos. ¿Sí? Entonces se producen los pulsos positivos. Entonces cuando en un equipo de rayos X que está rectificado con media onda negativa, solo se producen rayos X solamente en este pico de tensión de 70 kilovolts en los equipos dentales, y van a ser pulsos, porque acá se produce, acá no. O sea, acá se produce, acá se para. Y así van a ser pulsos. Se produce y eso van a ser 60 pulsos por segundo. 60 pulsos por segundo. ¿Queda claro? Entonces, de esa manera, ese es el funcionamiento de un equipo de rayos X que funciona con una rectificación de onda negativa. Y la función, vuelvo a repetir, y globalizando esta definición, es que la función que tiene el rectificador de media onda negativa es de eliminar esa media onda negativa para que haya un buen funcionamiento y no se queme la ampolla. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otro esquema que es el mismo que dibujé recién en el pizarrón, donde vemos acá que el kilovoltaje máximo, si es de 70, se produce acá. ¿Sí? Esto se elimina con la rectificación y van a ser 60 ciclos por segundo. O sea, en 60 segundos van a ser, se va a producir la mitad del tiempo y van a ser esos pulsos. Bien. Pero ¿por qué? Entonces, esto genera una producción, esta rectificación genera una producción de rayos X que es heterogénea. Porque, ¿qué significa eso? Que la ampolla va a producir rayos X, y este es otro concepto a quedar claro y a que quede grabado en su cabeza. ¿Qué significa una producción de rayos X heterogénea? Cuando uno hace el disparo, no solo se van a producir rayos X con una longitud de onda de los 70, sino que para llegar a los 70 acá, también van a producirse de 65, de 50, de 45, y que van a tener una longitud de onda menor. Por eso es heterogéneo. Es decir, son rayos X producidos, el normal de 70 kilovolts, y otra radiación que tiene una longitud de onda menor. Por eso, es decir, se va a producir radiación con diferente longitud de onda. ¿Sí? Va a haber equipos que funcionan con rectificado con onda completa. Por lo tanto, al ser rectificado de onda completa, va a ser mayor efectiva esa producción de rayos X sin que haya tanta radiación de longitud de onda mayor. Y lo que se producen hoy en día, la fabricación de los equipos, es lo que llamamos, y este es un concepto que debe quedar también, es que funcionan con lo que se llama de potencia constante. ¿Y qué significa eso? Que cuando se hace el disparo, automáticamente, digamos, no va a haber pulsos, como acá. Fotón acá, fotón acá, fotón acá. Va a ser constante en todo el tiempo que se hace el disparo, sin interrupción. Y eso va a lograr radiación X de una mayor calidad, de la longitud de onda y la adecuada para el funcionamiento del equipo, si funciona a 70, y menor tiempo para producir la misma cantidad de rayos X que un equipo que está rectificado a media onda negativa. Eso funcionan los equipos actuales, aunque hay equipos que siguen todavía con la rectificación de la media onda negativa. Entonces, con esto de potencias constantes y lo de rectificado de onda completa, generalmente se eliminan esa radiación que se produce
en lo que están rectificados con media onda negativa, ¿sí? Que en ese caso que producen una radiación mucho más heterogénea. Bien, esto ya lo vimos como el mecanismo de producción de rayos X, que los electrones, cómo es el fenómeno de producción de rayos X, que ustedes ya saben que generalmente lo hace por frenado. La otra forma es que choque el electrón contra el núcleo de un átomo de tungsteno, o bien que desplace un electrón de la capa acá, y eso ya lo vimos en la clase pasada. Alguien está queriendo entrar, así que voy a volver. No sé quién quería entrar. Bueno, el panel de control. El panel de control está... ¿Cuáles son los componentes de este panel de control? Que es una parte fundamental, ¿sí? Tenemos un interruptor de apagado y encendido. El equipo tiene ese interruptor y luces de advertencia. ¿Qué son las luces de advertencia? El equipo debe emitir una luz y un sonido también cuando se está emitiendo radiaciones X, y eso lo obligan las autoridades sanitarias, ¿sí? El temporizador. ¿Qué es el temporizador? Es el que permite fraccionar la producción de rayos X en tiempo. Lo que se usa actualmente es el electrónico, que permite fraccionar la cantidad de radiación o la producción de rayos X en fracciones de segundos. Los anteriores y el desuso son los de impulso, y los de impulso es lo que acabo de decirles recién, y con respecto a la producción cuando se produce por pulsos, y lo de cuerda, que ya no se usa nunca más porque eso es historia y está en el museo. Pero bueno, hay que saberlo, y que lo que se usa actualmente es el electrónico. Luego tenemos los selectores del tiempo de exposición, que pueden ser numéricos o anatómicos. Y bueno, acá le dije con respecto a las luces de advertencia y las señales auditivas, cuando se está produciendo rayos X, para que la persona que está a una determinada distancia no se acerque en el momento y sepa que se está emitiendo una radiación que es ionizante. Bueno, acá tienen un ejemplo de los selectores de tiempo de exposición. Este es el numérico, en el cual yo tengo que subir o bajar según la zona radiografiar. Y este es el anatómico, que tiene las arcadas. Tiene una arcada de niño y una arcada de adulto, donde yo solamente apretando la teclita de centrales y la velocidad de la película radiográfica se selecciona automáticamente el tiempo de exposición que voy a usar. Esto, cuando yo esté por tomar la radiografía, es lo principal que voy a hacer, porque acá donde yo puedo cometer errores de dar mucho tiempo o poco tiempo de exposición. Siento al paciente y lo primero que voy a hacer es seleccionar el tiempo de exposición de la zona a radiografiar, acá en este panel. Bien, este es un panel de control del equipo de rayos X extraoral, como que ya lo vimos hace un momento. Bueno, son imágenes de tomografía. Y vamos a ver los accesorios. Nos vamos extendiendo un poquitito de la clase, pero vamos a hacer un esfuerzo para poder terminarla. No queda mucho. Sé que están cansados, pero bueno, después nosotros vamos a tener otra opción de terminar la clase, porque ya van a comenzar los trabajos prácticos. Entonces, ya vimos las partes fundamentales, ahora vamos a ver los accesorios. Bueno, uno de los accesorios que contiene un equipo de rayos X es el filtro. El filtro, ¿cuál es la función del filtro? El filtro está ubicado acá, a la salida de la producción de los rayos X, por detrás del tubo localizador. Ya lo vamos a ver en el esquema, acá está pintado. ¿Y cuál es la función? Recién vimos, si se acuerdan, recién hablamos de que la producción de rayos X es heterogénea, que tienen radiación de longitud de onda menor y mayor. Si yo necesito tomar una radiografía dental, voy a necesitar
una radiación de 70 kilovolts, y la de 65, la de 45, que no me hace falta y puede producir afectar al paciente, es decir, eso no la necesito. Y para eso está el filtro. El filtro va a eliminar la radiación blanda, innecesaria, la radiación de mayor longitud de onda, para que quede solo la de la longitud de onda correspondiente, las necesarias. Porque este filtro va a ser atravesado por los de longitud adecuada, pero los de mayor longitud de onda, los innecesarios, la va a absorber. Entonces, ese es un concepto que debe quedar claro. La función del filtro es de absorber la radiación blanda de mayor longitud de onda innecesaria. Vamos a tener dos tipos de filtros. Una filtración intrínseca, que es la que absorbe todos los componentes internos del equipo, y la filtración adicional. Esa filtración adicional está hecha por una lámina que está ubicada a la salida de la ampolla y que tiene un espesor determinado según el rendimiento del equipo. Para un equipo de 70 kilovolts es de 1 milímetro de aluminio, pero ustedes ven que ahí dice filtración adicional de 1,5, por lo tanto se suma en totalidad una filtración total de 2,5 milímetros de aluminio. La adicional es la que se ve acá. Ustedes ven ahí, que está a la salida del tubo. En eso, este es el filtro de aluminio que elimina la radiación blanda innecesaria. Luego tenemos el colimador. ¿Qué es el colimador? Como el nombre lo dice, colima el haz principal de radiación X. Y también va a estar ubicado después del filtro. Si vuelvo un poquito a la otra diapositiva, este que ven acá es el filtro y esto que vemos en forma redonda, esa arandela que es de plomo, es el colimador o diafragma también llamado. Colimador o diafragma, que es lo mismo. Entonces, este colimador va a tener la función determinada. Ustedes ven acá donde está ubicado ese colimador de plomo redondo de abertura circular. Entonces, ¿cuál es la función de ese colimador de plomo ubicado por delante del filtro de aluminio? Va a reducir el tamaño del haz de rayos X, va a colimar, muy distinto a lo que vimos del filtro. Entonces, por lo tanto, va a reducir la cantidad del tejido irradiado al paciente. Por lo tanto, menor va a ser la radiación que va a volver de él. A esa radiación que vuelve del paciente la llamamos radiación secundaria. Si esa radiación es producida en mucha cantidad, puede volver a la película y producir niebla en la imagen, y también de esa manera estamos haciendo protección radiológica. Entonces, el colimador va a disminuir la producción de radiación secundaria, va a aumentar la calidad de la imagen al reducir la posibilidad de que llegue a la película, y va a proteger al paciente y al operador. Porque esa radiación que viene del paciente es la más dañina, porque la vamos a observar nosotros o vuelve al mismo paciente. Entonces, el colimador de plomo, que reduce el haz principal de la zona de radiografiar, al viajar los rayos paralelos, aumentan también la calidad de la imagen. Como salen paralelos, aumentan el detalle y la nitidez. Entonces, la función del colimador o diafragma es reducir la producción de radiación secundaria, y al ser rayos paralelos, porque se colima, es decir, si yo tengo acá, me ven en la imagen, vamos a borrar acá, si yo los rayos viajan en forma divergente, así, ¿sí? Si yo tengo acá un tubo, ¿no es cierto? Y estos rayos viajan así. Si yo le pongo un colimador de plomo,
Esto, perdón, ahí sería el colimador, ahí, un colimador de plomo visto en la vista de perfil. Los rayos van a ser colimados, esto de plomo va a absorber la radiación porque no, entonces va a quedar colimado el haz reducido acá, a esta zona nada más. Entonces, de esa manera no voy a irradiar con tanta radiación al paciente, ¿sí? Pero como viajan paralelos, ¿sí? Para aumentar, ya vamos a ver, y para reducir el fenómeno de penumbra, y va a aumentar el detalle y la nitidez. Cuando se produce la penumbra, ya lo vamos a ver en alguna foto de qué es la penumbra. Por ejemplo, acá son muchos rayos divergentes y acá son unos pocos, ¿no es cierto? Uno produce penumbra y en el otro no, entonces ganamos detalle y nitidez, pero ya lo vamos a estudiar en detalle a eso. La conclusión es que el colimador de plomo va a reducir la producción de radiación secundaria que viene del paciente y vamos a ganar detalle y nitidez ya que los rayos viajan paralelos. Otro accesorio que tiene una función parecida también al colimador es el cono localizador o DIP. No es que sea de apellido DIP, sino que son las siglas del dispositivo indicador de posición. Debe ser plomado y tiene una longitud aproximada de 20 centímetros de largo y de 7 centímetros de diámetro. Como ven en el esquema, es lo mismo que yo le dibujé en el pizarrón. Ustedes ven acá este cono corto, cómo irradia en forma divergente, y el cono de 20 centímetros de largo, cómo la irradia menor el volumen irradiado. Entonces, la función que tiene este cono localizador, que está adicionado acá a la calota, va a permitir que uno ejecute las distintas angulaciones para realizar una radiografía, con lo cual va a mejorar de esa manera, es decir, voy a poder hacer todas las técnicas radiográficas con este cono, ¿sí? Y también entonces va a reducir la producción de radiación secundaria por menor volumen irradiado al paciente, igual que el colimador, y va a aumentar la calidad de la imagen, también porque van a viajar los rayos paralelos, ya que voy a ganar lo que sería el detalle y nitidez, como dijimos recién, pero se le agrega una cosa más, que voy a tener isometría de la sombra. Isometría de la sombra, o sea, voy a tener por ese cono localizador reducción de radiación secundaria, detalle y nitidez por los rayos paralelos, pero también voy a tener isometría. E isometría se define como el tamaño real del objeto. No es lo mismo que isomorfismo. La isometría es el tamaño real de la proyección de la sombra, ¿sí? Esto me va a dar la distancia foco-objeto dentro de lo que es proyección geométrica. Entonces, ustedes ven acá en este esquema, acá viene el ejemplo de la penumbra, donde tenemos un cono corto y un cono largo, o con colimador o sin colimador. Entonces tenemos la distancia foco-objeto, que la da, digamos, el cono localizador de 20 centímetros, como los rayos viajan divergentes y mucha radiación, entonces van a producir un perfil o un punto del objeto en distintos puntos dentro de la película, y esa borrosidad se llama penumbra. La penumbra es un término astronómico. Ustedes ven que hay una penumbra de la luna, del sol, y eso porque se ve el perfil que se proyecta por la distinta incidencia de los rayos solares. Acá hay algo parecido porque es una radiación electromagnética. ¿Cómo se elimina esa penumbra? Es colimando el haz principal, dándole un largo determinado al cono localizador, que sería de 20 centímetros para el uso odontológico, y voy a tener rayos paralelos que me van a incidir solo unos
unos puntos del objeto a radiografiar y voy a tener detalle, nitidez. Y acá ustedes ven cómo el objeto en esto se amplía. Si yo tengo un cono corto, es grande, ahí eso se llama magnificación. En cambio acá voy a tener la isometría o la proyección del tamaño real de ese objeto. Tamaño real, tamaño e isometría es lo mismo, es sinónimo, tamaño e isometría, y la alteración de esto se llama magnificación. Entonces, acá vemos los accesorios, otros accesorios que tiene el equipo, que son las articulaciones, que pueden ser de 2 brazos, de 3 brazos. El largo del cable disparador debe ser de mayor de 2 metros, para que uno se pueda desplazar cuando haga el disparo. Los cronorruptores, que pueden ser inalámbricos, algunos, con los cuales yo hago el disparo, el ejemplo. Y vamos a hacer un resumen en cuanto a lo que es el equipo para la ganancia en la calidad de la imagen. El kilovoltaje me va a determinar el contraste o la calidad radiográfica, el miliamper, la cantidad, y va a controlar la densidad, el tiempo de exposición, la densidad, el tamaño del punto focal, la nitidez, el colimador menor, la radiación secundaria, lo mismo que el cono localizador, y voy a tener detalle, nitidez, con el colimador y el cono localizador, detalle, nitidez y la isometría. Para terminar con esto de la isometría y que nos da el largo del cono localizador, vamos a repetir el experimento que hicimos la clase pasada, donde nos vamos a considerar, digamos, si ustedes ven arriba que tienen iluminando su foco, que sería la producción de rayos X, en este caso sería luz. Si yo interpongo mi mano y la acerco al tubo, o la alejo del tubo, sería distancia foco-objeto máxima, y la acerco al plano de proyección, mi mesa, para ver cómo la mano gana en detalle, nitidez y el tamaño, la isometría, ¿sí? Después las otras cualidades de la imagen las vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en lo que sería el objeto, momento, geometría de proyección, donde está esto de lo que estábamos hablando, y lo que es el laboratorio, que ya se va a desarrollar todo esto con cada uno de los jefes de trabajo práctico. Bibliografía, conclusión, y vamos a la bibliografía. Bueno, el libro de base de la cátedra, ya le dije recién, es el Wasson White. Después tienen de este mismo tema de equipo, el Frommer, y hay uno que es el Basrani. Todo esto está dentro de la biblioteca, ¿sí? Para la lectura se sugiere la guía de trabajo práctico de la cátedra, la del año pasado, 2020, y esta bibliografía. Damos por finalizada la clase teórica de hoy, y si hay alguna pregunta de los 27 que han quedado, 26 deben ser, me avisa.